Buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros. Ya tenemos algunas personas conectadas en Facebook y están otros conectándose en Zoom. Bueno, ya estamos en el primer estudio bíblico de marzo. El tiempo se va volando. Lamento, antes de comenzar quisiera disculparme, lamento sinceramente que el miércoles pasado no pudimos tener el estudio bíblico por razones técnicas. Perdí la conexión completamente y solo logré conectarme a las 9:20 de la noche y tuve que hacer un update de los drivers de muchos programas, así que realmente fue una situación que no esperaba y que realmente nos afectó muchísimo, pero gracias a Dios estamos conectados hoy. Así que bueno, hoy tenemos el estudio bíblico, la última parte del capítulo 8. Ya nosotros hablamos de algunas de las cosas que aparecen en el capítulo 8, pero hoy vamos a cerrar el capítulo, no queríamos unirlo con el capítulo 9 porque el capítulo 9 comienza un tema que es un poco escabroso y va a tener otras implicaciones, especialmente con lo que está pasando hoy en día, los problemas que están pasando en Israel entre los israelitas y el grupo Hamas en Palestina, en la franja de Gaza. Así que como es un tema mucho más profundo, quisiéramos entonces terminar hoy con el capítulo 8 y entonces en la clase, en el estudio que viene, abordar el otro tema. Así que hoy vamos a estar hablando de la última parte, vamos a concentrarnos en los versículos del 28 hasta el final hasta el 39 en el capítulo 8 de Romanos. Okay, vamos a comenzar con un momento de oración. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos humildemente que seas con nosotros, que estés con nosotros, que abras nuestras mentes y nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos des esa sensación de victoria, incluso cuando estamos pasando por momentos tristes. Te agradecemos, Señor, por tu sacrificio y tu victoria en la cruz. Y ahora te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, ahora y siempre. Mira todas las peticiones que hemos estado poniendo delante de tu presencia. Mira todos los hermanos que están enfermos en este momento y que este flu o COVID o cualquier cosa por la que estén pasando, Señor, protégenos. Pon tu mano de salud, sé con cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Ok. Bueno, esta última parte del capítulo es maravillosa. Es un canto a la victoria. Sin embargo, hay ciertas aparentes contradicciones. ¿Qué pasa cuando nosotros encontramos una contradicción? Cuando nosotros encontramos una contradicción en las Escrituras, usualmente tenemos que salir del ambiente en el cual encontramos la contradicción para buscar la explicación fuera del contexto más inmediato. El resto de las Escrituras nos da las llaves para arreglar la confusión que hay en nuestra mente. Porque en primer lugar, me gustaría decir algo. En las Escrituras no hay contradicciones. Hay aparentes contradicciones, pero no contradicciones.
La confusión está en nuestra mente. La confusión está en nuestra mente por una razón sencilla. Una razón sencilla. Y es que nuestra lógica no es igual que la lógica de Dios. Es decir, no podemos aplicar nuestra lógica a las cosas de Dios. Sí, tenemos que usar la lógica, desde luego. El problema es que en ciertos momentos nuestra lógica no es suficiente para explicar ciertas cosas. Así que vamos de nuevo a la tesis de mi análisis de estos últimos versículos del 28 al 36. Hay una aparente contradicción, y la aparente contradicción está entre lo que muchos entienden del versículo 28 y lo que dice en el versículo 37. Así que son los versículos clave, 28 y 37. Podemos leer todo, pero yo quisiera leer estos dos versículos primeramente para establecer esa aparente contradicción, para ponerla de manifiesto, para que sea visible a nuestros ojos, porque cuando estamos leyendo todo el pasaje, estamos entendiendo que Pablo está explicando lo que está pasando y nos olvidamos de que hay dos declaraciones, por decirlo así, que aparecen en diferentes versículos que están bastante separados y que podrían crear confusión. Vamos al primero. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. ¿Ok? Y vamos a leer el 37. Sin embargo, en todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué cosa es todo esto? ¿Qué cosa es todo esto? El todo esto es lo que él ha estado explicando en los versículos anteriores. Primero, acusación. Aparece en el versículo 33. Aparece en el versículo 33. ¿Quién acusará? El segundo punto, condenación, aparece en el versículo 34. Tercero, la lista de elementos que, según Pablo, no nos van a separar de Dios, pero existen, son cosas que existen en nuestra vida. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Ahora Pablo va a explicar todas estas cosas. Bueno, sabemos que nadie acusa a los escogidos de Dios porque hemos sido justificados una vez que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador y que nos mantenemos viviendo en el Espíritu. Él es el que justifica. La justificación ha sido dada por Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Ok, sabemos que no hay condenación para los que andan en Cristo Jesús porque así comenzó el capítulo. Así comenzó el capítulo. Y sabemos que Pablo está haciendo una defensa de que nada puede separarnos del amor de Cristo cuando andamos en el Espíritu. Porque ese es el tema de todo el capítulo. De todo el capítulo. Sin embargo, para hacer un sumario de todo esto, él dice, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. A la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Las ovejas de matadero es una expresión que se refiere a ovejas que van a ser sacrificadas, que están separadas de las otras ovejas y han sido puestas en un lugar para ser llevadas al sacrificio.
Sí, sabemos porque hemos estado leyendo Romanos 12. No en los estudios bíblicos todavía no hemos llegado ahí, pero en los sermones anteriores hemos estado hablando del sacrificio vivo, no muerto, pero vivo. Sin embargo, hay un elemento de muerte aquí. Es decir, no quiere decir que estas cosas puedan matarnos, o mejor dicho, que estas cosas van a matarnos, sino que pueden matarnos. Es decir, que pueden ser parte de lo que nos convierte en un sacrificio real, un sacrificio total, un sacrificio como mártires del Evangelio. Sabemos que es posible. Hay muchos cristianos hoy en día en ciertos lugares del mundo que están muriendo por la fe, porque son seguidores de Jesús, porque son proclamadores del Evangelio. ¿Ok? Es decir, esto no es una cosa que a Pablo se le ocurrió. Estaba pasando en ese momento, se iba a incrementar mucho más y está pasando hoy en día todavía. Hoy en día. Así que yo quiero que ustedes tengan esos dos statements. El primero dice que todo obra para bien. Dios dispone todas las cosas para el bien. Y lo otro es, pero estamos siendo contados como ovejas que van a morir. Así que esa es la contradicción visible en esto. ¿Cómo Dios puede decir que todo es para bien, que todo lo que Dios hace es para bien, si a la misma vez somos contados como ovejas de matadero? Si el peligro de la muerte, el peligro del martirologio cristiano es una realidad en la vida cristiana. Claro, no es la muerte lo único que perdemos cuando nosotros comenzamos a vivir la vida cristiana. A veces perdemos amistades, a veces perdemos familiares. Hay muchas cosas que perdemos en la vida cristiana. Entonces, esta aparente contradicción hay que resolverla. Hay que resolverla. Por ejemplo, ¿cómo resolvemos la aparente contradicción entre los versículos que aparecen en Mateo 24, cuando Jesús dice, yo no sé ni el día ni la hora, eso solo lo sabe el Padre, y el versículo de Juan 10:30 que dice, yo y el Padre uno somos? ¿Cómo solucionamos esa aparente contradicción? Bueno, hay dos formas de solucionarlo. Ya dije que la primera es saliendo fuera del contexto y buscando información afuera del contexto. En las mismas escrituras, no estoy sugiriendo que nos salgamos de las escrituras a buscar otras herramientas. En las mismas escrituras, pero fuera de ese contexto, podemos apoyar la posición real. Pero también podríamos ignorar uno de los dos versículos, que es lo que hacen algunas personas que tratan de justificar lo que ellos piensan. Y para eso la única forma es decir, bueno, este versículo es válido, pero este no lo es. Y a mí no me gusta hacer ese tipo de cosas, pero hay mucha gente que lo hace. Bueno, Jesús y el Padre, el Hijo y el Padre son uno, dice Juan 10:30, pero Jesús dice que hay algo que él no lo sabe, que solamente lo sabe el Padre. ¿Cómo explicamos ese concepto? Bueno, si ignoramos uno de los dos, podemos decir que Jesús no es Dios porque no es la misma, no sabe lo que Dios sabe, que es un juego de palabras, porque él no dice Dios, él dice el Padre.
Pero bueno, algunos lo manipulan así, entonces dice, bueno, es que Jesús no es Dios. Eso es ignorar el versículo de Juan 10:30 que dice, yo y el Padre uno somos. ¿Ok? Es decir, vamos a ignorar este versículo, no vamos a mencionarlo, no está en nuestras discusiones. Simplemente ese versículo no es eso, está mal, fue introducido equivocadamente. Esa es una de las formas, ¿ok? Pero esa no es la forma, porque nosotros creemos que las escrituras, todas, del Antiguo y del Nuevo Testamento, fueron dadas por inspiración de Dios, y que solo ellas constituyen las reglas divinas de fe y práctica cristiana. Esa es nuestra primera doctrina. Y la doctrina nos dice con algunas excepciones. Dice todas las escrituras. Es decir, o creemos los dos versículos o simplemente estamos fallándole a las escrituras. Por lo tanto, la única explicación, aunque la lógica humana se resista, la única explicación es que Jesús y el Padre son una sola cosa y a la misma vez son dos cosas diferentes. La lógica humana nos dice, esto no es posible, pero yo no puedo aplicar la lógica humana a Dios. Por lo tanto, creo que hay un concepto que explica esa disyuntiva, ese conundrum, ese dilema. Y el concepto es la Trinidad. En la Trinidad, y entonces vamos a la otra doctrina, creemos que la divinidad consiste en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son iguales en esencia, indivisos en esencia, que no se pueden separar, pero a la misma vez que son tres personas diferentes. Entonces, cuando tenemos un concepto que explica una aparente contradicción, entonces entendemos lo que está pasando, lo que las escrituras nos está tratando de decir. Ahora, si vamos al resto de las escrituras del Nuevo Testamento, y no estoy hablando del libro de Hechos ni del libro de Apocalipsis por dos razones específicas. Apocalipsis es profecía, Hechos es historia. Las enseñanzas doctrinales están en los evangelios, especialmente en las palabras de Jesús en los evangelios y en las cartas de Pablo, las cartas del autor de Hebreos, que no sabemos quién es, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, la carta de Judas y la carta de Santiago. Es decir, nosotros tenemos que esto que Pablo está diciendo aquí, que dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman y somos contados como ovejas de matadero. Esas dos cosas, esos dos elementos contradictorios, no son contradictorios. Es una aparente contradicción. Así que de la misma forma que explicamos la Trinidad, vamos entonces a buscar en todas las escrituras el apoyo para esto. Y el apoyo para esto, uno de los que más lo explica perfectamente bien es Pablo. Lo explica en Segunda de Corintios, y lo explica en muchos otros lugares. Lo explica cuando dice que tenemos que llevar que tenemos que compartir el sacrificio de Jesucristo en Efesios. Todos estos versículos que hemos estado leyendo durante este estudio de Romanos, fuera de Romanos, explican esta dicotomía de la vida cristiana en la cual, aunque estemos en derrota, estamos en victoria. Aunque estemos siendo contados como ovejas al matadero, somos victoriosos, porque nada de estas cosas puede quitarnos lo más valioso. Nada de estas cosas nos puede quitar
lo más valioso. ¿Ok? Es decir, cuando decimos, y vamos a regresar al versículo 28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que los aman. Eso quiere decir que todo lo que yo recibo va a ser bien, va a ser bueno, porque así lo dispuso Dios. Entonces cuando estoy pasando por un proceso en el cual un compañero de trabajo me denunció y me acusó falsamente, y entonces están considerando mi terminación del trabajo, y si pierdo el trabajo sé que va a ser difícil poder pagar la renta. Si todo esto está pasando, como, bueno, pero Dios dispone todas las cosas para bien, así que todo va a salir bien. No, a veces no, las cosas no salen bien. A veces las cosas no salen bien. Así que ese concepto de sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien es justificado por el mismo Pablo en los versículos siguientes. Dice, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en nuestra contra. Y ahí empieza a decir lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros, o lo que Dios estuvo dispuesto a hacer y lo hizo. El que no escatimó ni a su propio hijo, porque lo entregó por todos nosotros, ¿no? Lo entregó por mí y por ti. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Bueno, todas las cosas significa me va a dar todas las cosas que yo quiero, todas las cosas que buenas, todo lo que se considera buena. No, Pablo va a decir qué cosas son todas las cosas, porque las cosas materiales no son importantes, porque hay cosas que no son importantes, que no son esenciales, que no son prioridad en nuestra vida, Así que las cosas que son verdaderamente importantes, Pablo lo va a decir. Primero, nadie nos va a acusar porque Dios nos justifica. Dios dispone todas las cosas para bien porque aunque no lo merecemos, hemos sido justificados por medio de aquel que no merecía la muerte y murió por nosotros. Y murió en nuestro lugar. Sufrió el castigo justo que nosotros nos merecíamos, no que él se merecía. ¿Ok? Es decir, todas las cosas de Pablo no es todas las cosas que nosotros creemos, es simplemente las cosas que son verdaderamente importantes. Dios dispone todas las cosas y nos dará con Jesús también todas las cosas, pero estas cosas son esas. ¿Quién es el que condena? No hay condenación. No hay condenación porque Cristo murió por nosotros. Y es interesante porque él dice no solo murió por nosotros, sino que añade un elemento adicional. Dice, está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Hay algunas personas que atacan el carácter intercesor de Jesucristo, o mejor dicho, el carácter exclusivo intercesor de Jesucristo, porque dicen que Jesucristo no es el único que intercede, otras personas pueden interceder, y de hecho se usan versículos bíblicos en los cuales se nos pide a nosotros que intercedamos unos por los otros. Que es verdad, las escrituras son claras en que nosotros tenemos que orar los unos por los otros y pedir los unos por los otros, porque si nada más usamos la oración para pedir por nosotros mismos, la oración se convierte en una práctica egoísta. Así que sí, eso está en las escrituras, pero ese carácter de intersección en el cual está relacionado
con la condenación o con la no condenación solamente pertenece a Jesucristo. La intersección por salvación, por la salvación en el juicio final es única y exclusivamente de Jesucristo. No habrá un grupo de personas llamados santos en el juicio final que digan, oh, nosotros pedimos por él. No habrá eso. Lo que habrá simplemente es la presencia de Jesucristo diciendo, ellos son míos, ellos son limpios por mi sangre, ellos están sin mancha y sin culpa presentándose delante de Dios. Así que nosotros no vamos a ser condenados. De hecho, el juicio al que vamos a estar sometidos va a ser un juicio nominal. Vamos a tener que estar en el juicio porque dice todos vamos a enfrentar el juicio, pero no vamos a ser juzgados como los otros. Los otros van a ser juzgados por sus hechos. Nosotros tenemos la posibilidad de no ser juzgados por nuestros hechos porque Jesucristo murió por nosotros. Y Jesucristo está a la derecha de Dios e intercede. El único que puede interceder con relación a la condenación o a la no condenación es Jesucristo. Y lo otro que Pablo dice es que podrá separarnos del amor de Cristo. Es decir, en los tres elementos más importantes que Pablo dice, todas las cosas que Dios nos puede dar, ese tercero, la seguridad de la salvación a través de la acción del Espíritu Santo y a través de la acción de Jesucristo en nuestras vidas, es algo maravilloso, es algo que tiene prioridad, es algo importantísimo en la vida del cristiano. Es decir, todas las cosas no es un televisor plano de 85 pulgadas, todas las cosas no es un carro de lujo, todas las cosas no es una mansión en Miami Beach. Cuando Pablo está hablando de todas las cosas, está hablando de estas cosas que son esenciales en la vida, y que están relacionadas con la vida eterna. Y en estas cosas tenemos seguridades. Dios está a nuestro favor. Dios está aunque somos todo el tiempo contados como ovejas de matadero, no hay contradicción, porque en las cosas principales tenemos la seguridad de la acción de Dios. Dios es el que justifica, Cristo es el que murió y nada puede separarnos del amor de Cristo. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Entonces, cuando estamos viendo esto, entonces entendemos por qué Pablo dice, en todo esto, es decir, en medio de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, en medio de todo esto, somos más que vencedores. Amén. Bueno, yo quiero, ya son las casi las y media, casi las y 30. Yo quiero, antes de terminar, hacerle una anécdota y la anécdota es que cuando la conquista española del Caribe y de América, bueno, gran cantidad del continente americano, porque la Florida también fue conquistada por los españoles, y todo lo que hoy en día es California, Texas, algunos otros estados del sur de Estados Unidos, los Estados Unidos mexicanos, los países centroamericanos y los países sudamericanos, con excepción de Brasil y las Guyanas que eran de Guyana francesa, Guyana inglesa y Guyana holandesa. Excepto por esos territorios, todo el resto del continente americano fue conquistado por los españoles, y muchos de los grupos indígenas no comprendían la fe cristiana,
no comprendían la fe cristiana, porque ellos veían cómo los españoles, había una superioridad militar, tenían armas de fuego, tenían caballos. Los españoles tenían ciertas ventajas con respecto a los nativos americanos en todo el Caribe, en todo Centroamérica, en todo Sudamérica. Entonces algunos nativos americanos no entendían porque estaban viendo que la victoria que los españoles estaban celebrando era el mismo concepto de victoria que ellos tenían como cultura. El concepto de victoria era llegar, conquistar el otro pueblo y que la otra nación se sometiera, pagar impuestos, esclavizar a algunos de ellos, matar a algunos de ellos. Se hacían sacrificios humanos también en algunas de las naciones. No en todas las culturas hispanoamericanas se hacían sacrificios humanos, pero en algunas de ellas sí. Y este tipo de victoria sobre los otros, conquista militar que se consideraba una victoria, significaba la destrucción y la humillación del que era derrotado. Sin embargo, esos mismos españoles traían entre ellos los sacerdotes que venían supuestamente a esparcir el evangelio, y esta gente hablaban de Jesucristo como que era victorioso. Sin embargo, lo traían en un crucifijo. Es decir, el concepto de victoria de los sacerdotes estaba en contradicción con el concepto de victoria de los conquistadores y también de las naciones que fueron conquistadas. Esta contradicción era imposible de entender, y muchos de los nativos americanos decían: ¿cómo yo puedo creer en ese Dios? Ese Dios es un Dios perdedor. Murió. Ese Dios es un Dios perdedor. Murió. Y esa es la contradicción. Es una aparente contradicción, porque realmente sabemos que en el momento en que Jesús está muriendo, está venciendo al enemigo. Muchos cristianos piensan que la victoria se manifestó en la resurrección al tercer día de haber muerto. Yo no lo considero así. Yo considero que la victoria comenzó en el mismo momento en que Jesús está diciendo: consumado es, terminado es. Y de hecho, en ese mismo momento, muchos resucitaron. Es la primera vez que se habla de resurrección final, no de resurrección como la de Lázaro, sino de resurrección final. Muchos resucitaron, fueron hacia el cielo, fueron hacia la presencia de Dios en ese momento. Pero además de eso, también el velo del templo se rompió y nos dio acceso al lugar santísimo. En medio de la aparente derrota de Jesucristo estaba la victoria. Por eso Pablo está diciendo: a pesar de todas esas cosas, en todo esto somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y eso es algo que la lógica humana no la puede explicar, pero nosotros la entendemos. La entendemos porque nos conmueve el sacrificio de Jesús en la cruz, porque nos conmueve tanto pensar que el Hijo de Dios está como nosotros, entre nosotros, muriendo una muerte que no merecía por nosotros. Y eso es una verdadera victoria. Que yo, con todas mis fallas, con todos mis defectos, con todos mis problemas,
enfrentando tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada o cualquier otra de estas cosas, que yo pueda saber que tengo aseguradas estas tres cosas en mi vida es maravilloso. No, el enemigo no me puede acusar porque Dios justifica. No voy a ser condenado porque Cristo fue el que murió. Él, que no tenía pecado, murió por mí y nada puede separarme del amor de Cristo. Y eso es maravilloso y no hay contradicción en eso. En el momento en que más deprimido me sienta, de todas formas, en ese mismo momento en el que peor pueda estar, en el que pueda sentirme peor que en ningún otro momento, en ese momento soy más que vencedor, porque las cosas importantes de mi vida y de la vida eterna, Dios las suplió para mí. Dios lo hizo. Él lo hizo. Así que esa es la maravillosa forma en que Pablo explica esta aparente contradicción entre estar contados como ovejas de matadero y saber que todas las cosas Dios las dispone para el bien de nosotros, de los que aman a Dios. Ok, hemos terminado. Gracias por su asistencia. Tenemos ahí varios comentarios. Dice el mayor Felipe que lean Hebreos 10, los versículos 19 y 20, que habla del velo. Habla del velo roto. Hebreos 10. Tenemos unos minuticos, así que podemos... versículos 19 y 20. Y dice, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Es interesante, de su propio cuerpo. Hemos terminado. Gracias por su asistencia. Vamos a tener un momento de oración para terminar este estudio bíblico. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por las Escrituras. Te agradecemos por este capítulo 8 tan hermoso. Le hemos dedicado varias clases y sabemos que si vamos detalle por detalle, posiblemente se pueda seguir hablando mucho más de este capítulo por mucho tiempo más, porque tiene grandes revelaciones y grandes bendiciones para nosotros. Te agradecemos, Señor, porque tú cambiaste el concepto de victoria que el mundo tenía y dijiste que entre vosotros no sea así, que los que tienen la autoridad no se hagan abusadores y los que tienen la victoria no se hagan victoriosos nada más, pero nosotros en medio de las dificultades somos victoriosos porque tú enviaste a tu Hijo a la cruz a morir por nosotros para abrirnos una victoria que nadie más podía lograr. Te agradecemos, Señor, todas estas cosas. Te pedimos, Señor, que tú te quedes con nosotros hoy y siempre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Hasta luego. Que Dios les bendiga.